Aristegui Noticias. Allá la desescalada, platícanos cómo fue, mi estimado. De hecho, fue uno de los primeros países que pusimos de ejemplo también porque ocurre que fue de los que empezó a decir, a ver, vamos a volver a una nueva realidad, pero con tapabocas, con sana distancia, con medidas de salubridad. No a lo que conocíamos antes, evitando las concentraciones, y sigue abierto el debate intenso allá en España. Manuel de Santiago de Aristegui Noticias. Ahorita sigo con el tema Magdalena, por supuesto. Buenos días. Hola, ¿cómo te va? O sea, Luis, qué gusto saludar a los amigos de Proyecto Puente. Pues mira, el desconfinamiento ha empezado el lunes de esta semana, pero de una manera gradual, asimétrica, de acuerdo a provincias y la capacidad de cada provincia de poder enfrentar los retos que supone el desconfinamiento. De momento, la mitad de España ha entrado en la primera fase de esta desescalada, luego pues ya de casi 2 meses de confinamiento que empezó el 14 de marzo y que se ha relajado un poco en las últimas semanas. ¿Qué implica esta primera fase? Pues que los españoles ya pueden desplazarse con libertad dentro de su provincia, pueden visitar familiares, organizar reuniones en casa de hasta 10 personas. Se abrieron las terrazas de los bares, es decir, esos espacios abiertos pues con aforo limitado para que el consumo sea en el exterior y no en el interior. De la misma forma se abrieron iglesias, hoteles, alojamientos turísticos. Las tiendas ya recibieron a clientes sin necesidad de cita previa, aunque las rebajas pues están prohibidas para evitar aglomeraciones. Hoy, viernes, todas las personas que lleguen a España desde el extranjero, incluidos los países de la Unión Europea, están obligados a una cuarentena de 14 días con el fin de reforzar las medidas para evitar un rebrote de la COVID-19. La otra mitad de España, entre las que estoy yo, en Madrid, concretamente Cataluña, Castilla, La Mancha, que son comunidades muy golpeadas por el coronavirus, pues aún estamos en fase cero o de preparación. A nosotros solo se nos permite salir puntualmente a hacer ejercicio de 6 de la mañana a 10 durante una hora exclusivamente, o de 8 de la noche a 11 de la noche. Hay salidas también de niños en el día, se nos permite ir a comprar alimentos, medicinas, visitas bancarias. Ayer pues se dio una información muy interesante, se dio a conocer un estudio de cero prevalencia que señala que el 5% de la población ha pasado ya la COVID-19, es decir, más de 2.300.000 personas cuentan con anticuerpos contra el SARS-CoV-2. El estudio pues ha arrojado varias conclusiones interesantes. Se está muy lejos de esta famosa inmunidad de rebaño, que estaría en torno al 60%, por lo tanto, pues las posibilidades de que exista un rebrote de la enfermedad son enormes. Otra de las conclusiones es que el virus pues es más agresivo de lo que se pensaba, y se confirma que el confinamiento ha evitado miles de muertos, porque ya solo con el 5% de la población contagiada tenemos más de 27,000 fallecidos, es decir, un muerto por cada 100 infectados. Son parte de las conclusiones que ha arrojado este estudio que se dio a conocer ayer, y cuyo objeto principal es reforzar la planeación de las medidas del desconfinamiento. Como dice el presidente Pedro Sánchez, pues no habrá seguridad hasta que no se cuente con una vacuna, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Ya desde hace algunas semanas el presidente habló de lo que sería una nueva normalidad, un término que además he visto que se ha retomado hace unos días por México, esto de la nueva normalidad, que ya había sido anunciado hace varias semanas por Pedro Sánchez, y esta fase de desescalada, que considera varias etapas, pues se prevé que termine para finales de junio si todo va bien y se cumplen estrictamente los protocolos de seguridad, Luis. Oye, sí, exactamente. De hecho, ese término fue acuñado por el presidente López Obrador, ¿no? Que empezó a decir a la nueva normalidad. Bueno, fue acuñado en México Sí, porque Pedro Sánchez lo había dicho muchas sí, semanas atrás.
No, por eso te digo, por eso aquí lo acuñamos, es decir, porque en España fue cuando se empezó a hablar primero de esa nueva normalidad y como dices, el presidente español. Sí, lo replicaron en México y bueno, es un término que ha sido muy debatido en redes sociales, pero que pues finalmente nos pone en una situación de alerta de que a lo que vamos a volver, a lo que vamos a regresar a las calles, pues no es ni mucho menos lo que dejamos cuando empezó el confinamiento, es una realidad distinta, de ahí lo de nueva normalidad, donde pues tenemos que cuidarnos todas y todos para que no haya rebrotes. El tema de los rebrotes preocupa muchísimo porque hemos visto, por ejemplo, en Corea que una sola persona que visitó 5 bares distintos fue foco, fuente de un sinnúmero de contagios que obligó a tomar medidas importantes por parte del gobierno de ese país. Entonces, vemos que las cosas no son sencillas porque la capacidad de propagación del virus es muy, muy grande, ¿no? Sí, ¿cuántos muertos van ya en España, me decías? Bueno, pues mira, pues ayer eran 20, más de 27,000, si quieres te doy la cifra exacta del día de hoy, 27,459 la que se ha reportado el día de hoy, 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo. Pero por ejemplo, la gente aquí tiene mucho, haciendo un paralelismo con México, Manuel de Santiago desde España, corresponsal de Aristegui Noticias para Proyecto Puente, Sonora, dice, ¿cómo es posible que, por ejemplo, aquí vamos a volver, si sabes, ¿no? En México el 18 se reactivan, 16 municipios, 14 municipios de Sonora, aquí hay, son, ¿cuántas muertes? Perdón, 60 muertes, 64 casi en Sonora, ¿no? En México son 4.400, 3.400, no recuerdo, a ver, aquí tengo el número, para ser exacto, si no equivocarme, si me permites, de cuántas muertes son las que van en México. 4.400, sí, 77 defunciones y 62 en Sonora. Y la gente dice, ¿cómo es posible que ya vayamos a volver? En España han vuelto y no se han acabado o no han parado las muertes, desgraciadamente, Manuel, para ser muy concluyente con eso. A ver, en España no hemos vuelto, es A la lo nueva, que... sí, pero se levantó, No, bueno, con restricciones, pero insisto, es decir, porque es lo mismo la que vamos a nueva hacer aquí, No, pero la nueva normalidad de la que habla Pedro Sánchez no es la de ahora. La nueva obvio. normalidad es en julio, si todo sale bien. Nosotros estamos apenas en la fase 0 y 1 de De ese escalada, proceso de desescalada. escalada que efectivamente que desembocará en la nueva normalidad, pero la nueva normalidad no es la de ahora, nos quedan 2 meses todavía por delante de desescalada, de esfuerzos continuos y nada garantiza que podamos volver en 2 meses si las cosas no salen bien, porque lo que podría pasar es que si a medio camino vuelve a haber rebrotes y se satura la capacidad del sistema sanitario, Va para pues atrás. va a ser complicado. Lo que pasa es que no se puede establecer la comparación en el sentido de que la epidemia ha golpeado de manera muy distinta a los países y también tiene que ver mucho con la capacidad hospitalaria de los distintos países. No es lo mismo tener una cifra de muertos pues como la mexicana, que pues es lo que tú dabas el dato. Yo tengo aquí el dato de decesos que ofrece hoy el Ministerio de Sanidad español de 4,477 con la española que son más de 27,000 Por eso. personas. ¿Sí? O sea, es muy diferente la desescalada en países que tienen realidades muy distintas, ¿no? También la densidad poblacional, el tamaño de las ciudades, la capacidad, como te decía, hospitalaria. Entonces, lo que aquí los epidemiólogos han diseñado no se puede copiar en todos los países, ¿no? Sino que debe cada país encontrar el camino que mejor le favorezca de acuerdo con la propia situación que tiene en este momento y las capacidades que posee también, ¿no? Sin Es duda. como lo de las pruebas, Luis.
no todos los países pueden darse el lujo de hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas cuestan mucho dinero y mucho tiempo. Y entonces se tienen que diseñar modelos epidemiológicos que permitan una contención. Por ejemplo, en España, estas pruebas que se hicieron de inmunidad buscaban suplir la falta de información que existía o el subregistro de casos confirmados. Nosotros tenemos aquí en España casos confirmados 230,000, que son justamente el 10% de lo que arrojó el estudio de inmunidad, que dice que hay 2,300,000 personas contagiadas o que han pasado, mejor dicho, la enfermedad, porque este estudio no habla de positivos, sino que habla de personas que han estado en contacto con el virus del SARS-CoV-2, que quiere decir que probablemente por este tema de los anticuerpos pues hayan pasado ya la enfermedad, pero no es una prueba diagnóstica. Esto nos sirve epidemiológicamente para decir, bueno, pues entonces el 5% de la población ha sido contagiada y se pueden empezar a tomar otro tipo de medidas. Esto es muy, muy, muy importante entenderlo porque nos conecta también con una realidad que tiene que ver con el de las propias características de propagación del virus. Por ejemplo, en el tema de los asintomáticos, si bien son muchos, son un 10% menos de lo que se pensaba que existían. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se tendrán que ir buscando causas de cómo es que en algunos medios la propagación es más rápida que en otros, ¿no? Eso nos obliga a replantearnos muchas cosas. Y luego está el tema de la inmunidad de rebaño. Si con 5% hay 27,000 muertes, pues si se lograra esa famosa inmunidad de rebaño con el 60, el 70% de contagios, pues nada más hay que multiplicar el número de muertos que eso ocasionaría, con lo cual tampoco es deseable, ¿no? En países que tenemos esta densidad poblacional. Muy bien, pues te agradezco mucho, la verdad, esta explicación, Manuel de Santiago, de Aristegui Noticias desde España para Proyecto Puente Sonora, y estamos en contacto, o si nos los permites, para ver cuál es el desarrollo de la situación. Gracias y cuídate mucho, por favor. Abrazo. Igualmente, saludos. Me voy ahora hasta Suecia.